Miren, en este día, miércoles, el mundo se encuentra con la información muy triste de la muerte de Pepe Mujica, presidente de su país, el Uruguay 2010-2015, un referente en principio de la izquierda, luego digamos que de la izquierda que se fue moviendo hacia la democracia, y es lo que le permitió convertirse en presidente de su país, del Uruguay. Yamandu Orsi, del movimiento político que impulsaba a don Pepe Mujica, presidente del Uruguay en el día de hoy, dio a conocer la información. Ya se había comunicado horas antes de la situación crítica de la salud del expresidente Mujica, que tenía un cáncer en el esófago. Su esposa Lucía estuvo con él hasta la última hora, hasta el último momento. 89 años, cumpliría en 6 días los 90 años, nació en 1935, fue visitado hace poco en una visita que hizo el presidente de la República Dominicana al Uruguay, a la toma de posesión de Yamandu Orsi, el presidente actual de ese país. Y recuerdo las imágenes divulgadas. El presidente Abinader estaba en compañía, entre otros, del exministro de Obras Públicas y Comunicaciones, de Ligna Ascensión. Mujica fue un personaje, guardó prisión, hizo cárcel durante 12 o 13 años, se escapó de la cárcel, un referente, una figura al que le consultaban muchos, hizo voto de pobreza. Algunas crónicas que se han publicado a propósito de su partida física de este mundo hablan sobre el presidente más pobre. Eso que ven ahí los que nos siguen por televisión, su perrita ha pedido como uno de sus deseos ser sepultado al lado de donde sepultaron a su perrita de 3 patas, ahí en la proximidad de su casa, donde vivió siempre, donde compartió toda su vida con su esposa Lucía. Así es que descanse en paz, don Pepe Mujica. Bueno, sí, Pepe Mujica predicó con el ejemplo antes, durante y después, durante el ejercicio de su carrera política, de su carrera social. Y la verdad es que se convirtió en un personaje propio de que quería mandar el mensaje con su Volkswagen, ¿verdad? Ustedes deben recordar el estilo de vida que predicó. En algunos puntos le llaman eso escarabajo. El escarabajo. El Volkswagen azul claro, azul cielo de 1987, con el que se mantuvo siempre. Aún siendo presidente, y su casa. Y él una vez lo dijo, pero no tenía que decirlo porque él no se salía de ahí. Fue combativamente aguerrido, tenía un discurso único, y siendo presidente se comportó a la sazón como una figura muy austera. Y la verdad es que predicó con el ejemplo, y por eso se ganó la simpatía del mundo entero, un líder, porque además tenía una retórica sumamente interesante, de esos hombres del sur que son poetas de la vida, pero que son, en el caso de él tenía una participación que cuando usted lo escuchaba le hacía mucho sentido. Y la verdad es que muy consciente de todo lo que tenía, no se salió de su hábitat. Uruguay es un país pequeño, ¿no? Pero muy del sur, muy de Suramérica. Y la verdad es que él hizo historia, y allá las organizaciones políticas son 2. Es un ir y venir, pero se codió con todos los líderes de izquierda, Fidel Castro, a quien él admiraba, y todos los demás. Y promocionó a algunos de los candidatos de su partido, y finalmente en Uruguay él fue un referente con toda la izquierda de América Latina. Él lucía ser un referente de vida de lo que cada quien llama su éxito. Se le notaba feliz por todo lo alcanzado, pero en una ocasión dijo: me faltó tener hijos. ¿Ustedes recuerdan eso que él dijo? No tuvo la oportunidad,
porque la vida le fue muy atropellada, le fue muy de lucha constante, entre las bregas de esos momentos en que sufrió encarcelamiento, persecución, perdón, todas esas cosas. Pero Pepe Mujica, sin lugar a dudas, que dejó una impronta de que se puede ejercer desde la más alta posición en el país que él le tocó nacer y el estado en el que él tuvo la oportunidad de representar como la más alta figura política, que es jefe de Estado. Vivió con la sencillez, vivió con lo que él entendía que necesitaba para vivir en términos materiales. En una ocasión él llegó a decirle a alguien que no era pobre, que pobres eran otros, que carecían de cosas que para él eran más importantes, porque él tenía ese lugar donde él vivía, una estampa, digamos, entre lo campesino y lo citadino, pero en los niveles de limitaciones, dirían algunos, materiales, precariedades, pero él se sentía bien ahí en su terruño. Y fue una expresión de persona noble, sencilla, en el cálculo y los análisis de los resultados de sus políticas en el gobierno. Los resultados que para Uruguay pudo haber producido quizás no fueron tan trascendentales, pero sin lugar a dudas que fue un referente de ejercicio ético de la administración de recursos públicos del Estado. Y cuando hubo de llamarle la atención a colegas con los que coincidía en ciertos aspectos del pensamiento ideológico de izquierda, lo hizo. En una ocasión incluso se filtró un audio en que dijo que la entonces presidenta de Argentina, Cristina Kirchner, era peor que su marido, era más difícil con quien hablar. Y así se pasó su vida entre el buen juicio, lo que él creía, lo que pensaba, y haciendo cambios que quizás en sus momentos de pensamiento radical no se imaginaría que lo llevaría por el sendero de la democracia y del respeto. Pues a Pepe Mujica, que descanse en paz y que su ejemplo de vida sea emulado por mandatarios y por todos los seres humanos que piensen que se puede vivir en civilización y en respeto hacia los demás, sin arrogancia, sin prepotencia, sin abuso. Que descanse en paz Pepe Mujica. Bueno, esa es la vida. Creo que es un ejemplo el de don Pepe. Nosotros no nos vamos a encontrar esa reproducción por mucho tiempo. Los presidentes se hacen presidentes y se convierten de repente de gente sencilla, una gente complicada. Se compran una casa grande, se compran autos de lujo, entonces necesitan ostentar el poder y se mudan y tienen un oropel. Anillo. El anillo de Mujica era el perro, el gallo, el gato y su esposa. María, creo que se llamaba, sí, su perra, una perra particular de tres patas, con la que él compartió muchos años y a la que extrañó mucho a la hora de su muerte, y por eso ha pedido dentro de sus últimos deseos que su cadáver sea sepultado al lado de su perra. Era un individuo particular, no hay duda, don Pepe Mujica.